Bartleby, el escribiente. Herman Melville. Soy un hombre bastante entrado en años. La naturaleza de mis ocupaciones durante los últimos 30 años me ha puesto en contacto más que ordinario con lo que parecería un grupo de hombres interesante y algo singular, de quienes, que yo sepa, aún no se ha escrito nada. Me refiero a los copistas legales o escribientes. He conocido a muchísimos de ellos, profesional y privadamente, y si me placiera, podría relatar diversas historias que harían sonreír a caballeros de buen natural y llorar a almas sentimentales. Pero renuncio a las biografías de todos los demás escribientes en favor de unos pocos pasajes de la vida de Bartleby, quien fue el escribiente más extraño que jamás vi u oí hablar. Mientras que de otros copistas legales podría escribir la vida completa, de Bartleby nada de eso puede hacerse. Creo que no existen materiales para una biografía completa y satisfactoria de este hombre. Es una pérdida irreparable para la literatura. Bartleby era uno de esos seres de quienes nada es discernible excepto de las fuentes originales, y en su caso, estas son muy escasas. Lo que mis propios ojos asombrados vieron de Bartleby, eso es todo lo que sé de él, salvo, en verdad, un informe vago que aparecerá más adelante. Antes de presentar al escribiente tal como se me apareció por primera vez, es oportuno que haga mención de mí mismo, de mis empleados, de mi negocio, de mis aposentos y del entorno general, porque una descripción así es indispensable para una comprensión adecuada del personaje principal que está a punto de ser presentado. Soy un hombre que, desde su juventud, ha estado imbuido de la profunda convicción de que el modo de vida más sencillo es el mejor. De ahí que, aunque pertenezco a una profesión proverbialmente enérgica y nerviosa, incluso turbulenta a veces, jamás he permitido que nada de eso invada mi paz. Soy uno de esos abogados sin ambiciones que jamás se dirige a un jurado, ni de modo alguno busca el aplauso público, sino que en la fresca tranquilidad de un retiro acogedor, hago un negocio cómodo entre bonos, hipotecas y escrituras de hombres ricos. Todos los que me conocen me consideran un hombre eminentemente seguro. El difunto John Jacob Astor, un personaje poco dado al entusiasmo poético, no dudó en declarar que mi primer gran atributo era la prudencia, el siguiente, el método. No lo digo por vanidad, sino que simplemente dejo constancia del hecho de que el difunto John Jacob Astor no dejó de emplearme en mi profesión, un nombre que, lo admito, me encanta repetir, pues tiene un sonido redondo y orbicular, y resuena como lingotes de oro. Añadiré libremente que no fui insensible a la buena opinión del difunto John Jacob Astor. Algún tiempo antes del período en que comienza esta pequeña historia, mis ocupaciones habían aumentado considerablemente. El buen y antiguo cargo, ahora extinto en el estado de Nueva York, de juez de la Cancillería, me había sido conferido. No era un cargo muy arduo, pero sí muy agradablemente remunerador. Rara vez pierdo los estribos, mucho más rara vez me permito una peligrosa indignación ante los errores y atropellos, pero debo permitirme ser imprudente aquí y declarar que considero la súbita y violenta abrogación del cargo de juez de la Cancillería por la nueva Constitución como un acto prematuro, por cuanto yo había contado con un usufructo vitalicio de las ganancias, mientras que solo las recibí durante unos pocos y cortos años. Pero esto es incidental. Mis aposentos estaban en el piso de arriba, en el número de Wall Street. En un extremo daban a la pared blanca del interior de un amplio pozo de luz que penetraba el edificio de arriba abajo. Esta vista podría haberse considerado más bien monótona que otra cosa, deficiente en lo que los pintores paisajistas llaman vida. Pero si era así, la vista desde el otro extremo de mis aposentos ofrecía al menos un contraste, si no algo más. En esa dirección, mis ventanas ofrecían una vista despejada de un alto muro de ladrillo, negro por la edad y la sombra perpetua. Muro que no requería de catalejo para revelar sus bellezas ocultas, sino que, para beneficio de todos los espectadores miopes, estaba situado a menos de 10 pies de los cristales de mi ventana.
Debido a la gran altura de los edificios circundantes y al estar mis aposentos en el segundo piso, el intervalo entre este muro y el mío no poco se parecía a una enorme cisterna cuadrada. En el período inmediatamente anterior al advenimiento de Bartleby, tenía a 2 personas como copistas a mi servicio y a un muchacho prometedor como botones. Primero, Turkey. Segundo, Nippers. Tercero, Gingernut. Estos pueden parecer nombres, de los que no suelen encontrarse en el directorio. En verdad, eran apodos mutuamente conferidos entre mis 3 dependientes y se consideraba que expresaban sus respectivas personas o caracteres. Turkey era un inglés bajo y corpulento de aproximadamente mi misma edad, es decir, no lejos de los 60. Por la mañana, podría decirse, su rostro tenía un hermoso tono rubicundo, pero después de las 12 del mediodía, su hora de cenar, ardía como una parrilla llena de carbones navideños, y continuaba ardiendo, pero, por así decirlo, con un gradual declive hasta las 6 de la tarde o por ahí, después de lo cual no volvía a ver al propietario de dicho rostro, que, ganando su meridiano con el sol, parecía ponerse con él para levantarse, culminar y declinar al día siguiente, con igual regularidad y gloria inmutable. Son muchas las singulares coincidencias que he conocido a lo largo de mi vida, no siendo la menor el hecho de que exactamente cuando Turkey desplegaba sus más plenos fulgores desde su rojo y radiante semblante, justo entonces también, en ese momento crítico, comenzaba el período diario en que yo consideraba sus capacidades comerciales seriamente perturbadas por el resto de las 24 horas. No es que estuviera absolutamente ocioso o reacio a los negocios entonces, ni mucho menos. La dificultad era que solía ser demasiado enérgico. Había en él una extraña, inflamada, revuelta, volátil imprudencia en la actividad. Sería incauto al mojar su pluma en el tintero. Todas sus manchas en mis documentos caían allí después de las 12 del mediodía. De hecho, no solo era imprudente y tristemente propenso a hacer manchas por la tarde, sino que algunos días iba más allá y era bastante ruidoso. En tales momentos también, su rostro se encendía con una ostentación aumentada, como si carbón de llama se hubiera amontonado sobre antracita. Hacía un desagradable estrépito con su silla, derramaba su caja de arena. Al arreglar sus plumas, las rompía todas impacientemente y las tiraba al suelo en un arrebato de cólera. Se levantaba y se inclinaba sobre su mesa, revolviendo sus papeles de la manera más indecorosa, muy triste de ver en un hombre anciano como él. Sin embargo, como era en muchos sentidos una persona de lo más valiosa para mí, y todo el tiempo antes de las 12 del mediodía, era también la criatura más rápida y constante, realizando una gran cantidad de trabajo con un estilo no fácil de igualar. Por estas razones, estaba dispuesto a pasar por alto sus excentricidades, aunque, en verdad, ocasionalmente le amonestaba. Lo hacía con mucha suavidad, sin embargo, porque, aunque era el más cortés, es más, el más afable y reverente de los hombres por la mañana, por la tarde estaba dispuesto, ante la provocación, a ser un poco impetuoso con su lengua, de hecho, insolente. Ahora bien, valorando sus servicios matutinos como lo hacía, y resuelto a no perderlos, sin embargo, al mismo tiempo sintiéndome incómodo por sus maneras inflamadas después de las 12 del mediodía, y siendo un hombre de paz, poco dispuesto a provocarle con mis amonestaciones respuestas impropias, me encargué, un sábado al mediodía, siempre estaba peor los sábados, de insinuarle muy amablemente que quizás ahora que estaba envejeciendo sería bueno abreviar sus labores. En resumen, que no necesitaba venir a mis aposentos después de las 12 del mediodía, sino que, terminada la cena, lo mejor sería que se fuera a su alojamiento y descansara hasta la hora del té. Pero no, insistió en sus devociones vespertinas. Su semblante se volvió intolerablemente ferviente, mientras me aseguraba oratoriamente, gesticulando con una larga regla al otro extremo de la habitación, que si sus servicios por la mañana eran útiles, cuán indispensables entonces por la tarde. «Con su permiso, señor», dijo Turkey en esta ocasión, «me considero su mano derecha. Por la mañana no hago más que reunir y desplegar mis columnas, pero por la tarde me pongo a su cabeza, y con gallardía cargo contra el enemigo, así».
y dio una violenta estocada con la regla. «Pero las manchas, Turkey», le insinué. «Cierto, pero con su permiso, señor, vea estos cabellos. Me estoy haciendo viejo». «Ciertamente, señor, una mancha o dos de una tarde cálida no debe ser un cargo severo contra canas. La vejez, aunque manche la página, es honorable. Con su permiso, señor, ambos nos estamos haciendo viejos». Este llamamiento a mi sentimiento de camaradería era difícilmente resistible. En todo caso, vi que no se iría, así que me decidí a dejarle quedarse, resolviendo, no obstante, asegurarme de que durante la tarde solo tuviera que ocuparse de mis papeles menos importantes. Nippers, el segundo en mi lista, era un joven bigotudo, amarillento y en conjunto de aspecto más bien pirata, de unos 25 años. Siempre le consideré víctima de dos poderes malignos, la ambición y la indigestión. La ambición se manifestaba en una cierta impaciencia ante los deberes de un simple escribiente, una usurpación injustificada de asuntos estrictamente profesionales, como la redacción original de documentos legales. La indigestión parecía delatarse en una ocasional irritabilidad nerviosa y muecas crispadas, que le hacían rechinar los dientes audiblemente ante los errores cometidos al copiar. Maldiciones innecesarias, siseadas, más que pronunciadas, en el fragor del negocio, y especialmente por un descontento continuo con la altura de la mesa donde trabajaba. A pesar de su gran ingenio mecánico, Nippers nunca lograba que esta mesa le viniera bien. Le ponía astillas debajo, bloques de varias clases, trozos de cartón, y al final llegó a intentar un ajuste exquisito con trozos finales de papel secante doblado. Pero ningún invento surtía efecto. Sí, para descansar la espalda, subía el tablero de la mesa en un ángulo agudo hasta la altura de su barbilla y escribía allí como un hombre que usara el empinado tejado de una casa holandesa como escritorio. Entonces declaraba que le cortaba la circulación en los brazos. Si ahora bajaba la mesa hasta su cintura y se encorvaba sobre ella al escribir, entonces le venía un fuerte dolor en la espalda. En resumen, la verdad del asunto era que Nippers no sabía lo que quería, o, si quería algo, era deshacerse por completo de la mesa de un escribiente. Entre las manifestaciones de su ambición enfermiza estaba la afición que tenía por recibir visitas de unos individuos de aspecto ambiguo con levitas raídas a quienes llamaba sus clientes. De hecho, yo era consciente de que no solo era, a veces, un político de barrio considerable, sino que ocasionalmente hacía algunos negocios en los juzgados de los jueces de paz, y no era desconocido en las escalinatas de The Tombs. Tengo buenas razones para creer, sin embargo, que un individuo que le visitó en mis aposentos, y a quien, con gran pompa, él insistía que era su cliente, no era otro que un cobrador, y la supuesta escritura de título, una factura. Pero con todas sus faltas y las molestias que me causaba, Nippers, como su compatriota Turkey, me era un hombre muy útil. Escribía con una mano pulcra y rápida, y, cuando quería, no carecía de un cierto tipo de porte caballeroso. A esto se añadía que siempre vestía de un modo caballeroso, y así, incidentalmente, reflejaba crédito en mis aposentos. Mientras que, con respecto a Turkey, me costaba mucho evitar que fuera un reproche para mí. Su ropa solía verse grasienta y olía a fonda. En verano llevaba sus pantalones muy holgados y anchos. Sus abrigos eran execrables. Su sombrero no debía tocarse. Pero si bien el sombrero me resultaba indiferente, en la medida en que su natural civismo y deferencia, como un inglés dependiente, siempre le llevaba a quitárselo en el momento de entrar en la habitación, su abrigo era otra cuestión. Respecto a sus abrigos, razoné con él, pero sin efecto. La verdad era, supongo, que un hombre con ingresos tan escasos no podía permitirse lucir un semblante tan lustroso y un abrigo tan lustroso al mismo tiempo. Como Nippers observó una vez, el dinero de Turkey se destinaba principalmente a tinta roja. Un día de invierno, le regalé a Turkey un abrigo mío de aspecto muy respetable, un abrigo gris acolchado de una calidez sumamente cómoda, y que se abrochaba recto desde la rodilla hasta el cuello.
Pensé que Turkey apreciaría el favor y disminuiría su imprudencia y estridencia de las tardes, pero no. En verdad, creo que abrocharse en un abrigo tan suave y parecido a una manta tuvo un efecto pernicioso sobre él, sobre el mismo principio de que demasiada avena es perjudicial para los caballos. De hecho, precisamente como se dice que un caballo impetuoso y nervioso siente la avena, así Turkey sintió su abrigo. Le volvió insolente. Era un hombre al que la prosperidad perjudicaba. Aunque respecto a los hábitos indulgentes de Turkey tenía mis propias conjeturas privadas, en cuanto a Nippers estaba bien persuadido de que, cualesquiera que fueran sus defectos en otros aspectos, era, al menos, un joven sobrio. Pero en verdad, la propia naturaleza parecía haber sido su vinatero, y al nacer le había imbuido tan completamente de una disposición irritable, similar al brandy, que todas las libaciones posteriores eran innecesarias. Cuando considero cómo, en medio de la quietud de mis aposentos, Nippers a veces se levantaba impacientemente de su asiento y agachándose sobre su mesa, abría los brazos ampliamente, agarraba todo el escritorio y lo movía y lo sacudía con un gesto sombrío y chirriante en el suelo, como si la mesa fuera un agente voluntario perverso con la intención de frustrarle y vejarle, percibo claramente que para Nippers el brandy y el agua eran del todo superfluos. Fue una fortuna para mí que, debido a su peculiar causa, la indigestión, la irritabilidad y el consiguiente nerviosismo de Nippers eran principalmente observables por la mañana, mientras que por la tarde era comparativamente suave. De modo que los paroxismos de Turkey solo comenzaban alrededor de las 12 y nunca tuve que lidiar con sus excentricidades al mismo tiempo. Sus ataques se relevaban como guarrias. Cuando el de Nippers estaba en marcha, el de Turkey estaba apagado, y viceversa. Este era un buen arreglo natural dadas las circunstancias. Ginger Nut, el tercero en mi lista, era un muchacho de unos 12 años. Su padre era carretero, ambicioso de ver a su hijo en el estrado en lugar de en un carro, antes de morir. Así que lo envió a mi oficina como estudiante de derecho, recadero y limpiador y barrendero a razón de $1 a la semana. Tenía un pequeño escritorio para él solo, pero no lo usaba mucho. Al inspeccionar, el cajón exhibía una gran variedad de cáscaras de diversas clases de frutos secos. En verdad, para este joven de mente ágil, toda la noble ciencia del derecho estaba contenida en una cáscara de nuez. No menos importante entre las ocupaciones de Ginger Nut, y una que desempeñaba con la mayor agilidad, era su deber como proveedor de pasteles y manzanas para Turkey Nippers. Siendo la copia de documentos legales un negocio proverbial, árido y monótono, mis dos escribientes se veían obligados a humedecerse la boca muy a menudo con Spitzenbergs que se podían conseguir en los numerosos puestos cercanos a la aduana y la oficina de correos. También, con mucha frecuencia, enviaban a Ginger Nut por ese peculiar pastel, pequeño, plano, redondo y muy especiado, por el cual le habían puesto el nombre. Una mañana fría, cuando el negocio estaba algo parado, Turkey devoraba montones de estos pasteles, como si fueran meras obleas. De hecho, los venden a razón de 6 o 8 por un penique. El rasgar de su pluma mezclándose con el crujido de las partículas crujientes en su boca. De entre todos los errores fogosos y las precipitaciones impetuosas de Turkey por la tarde, estuvo la vez en que humedeció un pastel de jengibre entre sus labios y lo aplicó a una hipoteca como sello. Estuve a punto de despedirle entonces, pero me aplacó haciendo una reverencia oriental y diciendo: «Con su venia, señor, fue una generosidad de mi parte proporcionarle a usted material de escritorio por mi cuenta». Ahora, mi negocio original, el de abogado de traspasos y buscador de títulos y redactor de documentos recónditos de toda índole, se había incrementado considerablemente al recibir el cargo de juez de la Cancillería. Había ahora mucho trabajo para los escribientes. No solo debía apremiar a los empleados que ya tenía, sino que debía conseguir ayuda adicional. En respuesta a mi anuncio, un joven inmóvil, una mañana, se detuvo en el umbral de mi oficina, estando la puerta abierta, pues era verano. Puedo ver esa figura ahora,
pálidamente pulcra, lastimosamente respetable, incurable desolada. Era Bartleby. Después de unas pocas palabras sobre sus cualificaciones, lo contraté, contento de tener entre mi cuerpo de copistas a un hombre de aspecto tan singularmente sereno, lo cual pensé que podría ejercer una influencia beneficiosa sobre el temperamento volátil de Turkey y el fogoso de Nippers. Debí haber declarado antes que unas puertas plegables de cristal esmerilado dividían mis aposentos en dos partes, una de las cuales estaba ocupada por mis escribientes, la otra por mí mismo. Según mi humor, abría o cerraba estas puertas. Decidí asignar a Bartleby un rincón junto a las puertas plegables, pero de mi lado de estas, para tener a este hombre tranquilo a mi alcance en caso de que hubiera que hacer alguna cosa insignificante. Coloqué su escritorio muy cerca de una pequeña ventana lateral en esa parte de la habitación, una ventana que originalmente había ofrecido una vista lateral de ciertos patios traseros mugrientos y ladrillos, pero que, debido a construcciones posteriores, no ofrecía en la actualidad ninguna vista en absoluto, aunque daba algo de luz. A menos de 3 pies de los cristales había un muro, y la luz descendía desde muy arriba, entre 2 edificios altos, como desde una pequeñísima abertura en una cúpula. Para una disposición aún más satisfactoria, conseguí una alta mampara verde plegable que podría aislar completamente a Bartleby de mi vista, aunque sin apartarlo de mi voz. Y así, de cierto modo, la privacidad y la compañía se unían. Al principio, Bartleby realizó una cantidad extraordinaria de copias. Como si hubiera estado mucho tiempo hambriento de algo que copiar, parecía atracarse con mis documentos. No había pausa para la digestión. Trabajaba día y noche, copiando a la luz del sol y a la luz de las velas. Hubiera estado bastante encantado con su aplicación de haber sido alegremente laborioso, pero escribía silenciosa, pálida, mecánicamente. Es, por supuesto, parte indispensable del negocio de un escribiente verificar la exactitud de su copia, palabra por palabra. Donde hay 2 o más escribientes en una oficina, se asisten mutuamente en este examen, uno leyendo de la copia, el otro sosteniendo el original. Es un asunto muy aburrido, tedioso y letárgico. Puedo imaginar fácilmente que para algunos temperamentos sanguíneos sería completamente intolerable. Por ejemplo, no puedo creer que el fogoso poeta Byron se hubiera sentado tranquilamente con Bartleby a examinar un documento legal de, digamos, 500 páginas, densamente escrito con letra apretada. De vez en cuando, en el apremio del negocio, había sido mi costumbre ayudar yo mismo a comparar algún documento breve, llamando a Turkey o Nippers para este propósito. Uno de mis objetivos al colocar a Bartleby tan a mano detrás de la mampara era aprovecharme de sus servicios en tales ocasiones triviales. Fue al tercer día, creo, de estar con Bartleby y antes de que surgiera la necesidad de examinar sus propios escritos, que, estando muy apurado por completar un pequeño asunto que tenía entre manos, llamé abruptamente a Bartleby. En mi prisa y natural expectativa de cumplimiento instantáneo, me senté con la cabeza inclinada sobre el original en mi escritorio y mi mano derecha de lado y algo nerviosamente extendida con la copia, para que, inmediatamente al salir de su retiro, Bartleby pudiera cogerla y proceder con el trabajo sin el menor retraso. En esta misma actitud me senté cuando le llamé, indicándole rápidamente lo que quería que hiciera, a saber, examinar un pequeño papel conmigo. Imaginen mi sorpresa, más aún mi consternación, cuando sin moverse de su privacidad, Bartleby, con una voz singularmente suave y firme, respondió: «Preferiría no hacerlo». Me senté un rato en perfecto silencio, reuniendo mis aturdidas facultades. Inmediatamente se me ocurrió que mis oídos me habían engañado, o que Bartleby había mal interpretado por completo mi intención. Repetí mi petición con el tono más claro que pude adoptar, pero con uno igual de claro llegó la respuesta anterior: preferiría no hacerlo. «Preferir no hacerlo», repetí, alzándome con gran excitación y cruzando la habitación a zancadas. «¿Qué quieres decir? ¿Estás trastornado? Quiero que me ayudes a cotejar esta hoja de aquí. Tómala», y se la empujé hacia él. «Preferiría no hacerlo», dijo él.
Lo miré fijamente. Su rostro mostraba una escueta compostura, su ojo gris tenuemente en calma. Ni una arruga de agitación lo surcaba. Si hubiera habido la menor desazón, ira, impaciencia o impertinencia en su actitud, en otras palabras, si hubiera habido algo de lo típicamente humano en él, sin duda, lo habría despedido violentamente de las instalaciones. Pero tal como era, antes habría pensado en echar a la calle mi pálido busto de yeso de Cicerón. Permanecí mirándole un rato, mientras él seguía con su propia escritura, y luego volví a sentarme en mi escritorio. Esto es muy extraño, pensé. ¿Qué era lo mejor que se podía hacer? Pero mis asuntos me apremiaban. Decidí olvidar el asunto por el momento, reservándolo para mi futuro ocio. Así que, llamando a Nippers desde la otra habitación, el papel fue rápidamente cotejado. Pocos días después, Bartleby terminó 4 largos documentos, siendo cuadruplicados de un testimonio de una semana tomado ante mí en mi alta corte de la Cancillería. Se hizo necesario examinarlos. Era un pleito importante y una gran exactitud era imperativa. Una vez todo arreglado, llamé a Turkey, Nippers y Gingernut desde la habitación contigua, con la intención de colocar las 4 copias en manos de mis 4 escribientes, mientras yo leería del original. En consecuencia, Turkey, Nippers y Gingernut habían tomado asiento en fila, cada uno con su documento en la mano, cuando llamé a Bartleby para que se uniera a este interesante grupo. «Bartleby, deprisa, estoy esperando». Oí un lento arrastre de las patas de su silla sobre el suelo sin alfombrar, y pronto apareció de pie en la entrada de su ermita. «¿Qué se desea?», dijo él suavemente. Las copias, dije apresuradamente. «Vamos a examinarlas. Toma», y le tendí el 4º cuadruplicado. «Preferiría no hacerlo», dijo él, y suavemente desapareció tras la mampara. Por unos instantes me convertí en una estatua de sal, de pie a la cabeza de mi sentada columna de escribientes. Recobrándome, avancé hacia la mampara y exigí la razón de una conducta tan extraordinaria. «¿Por qué te niegas?». «Preferiría no hacerlo». Con cualquier otro hombre habría estallado sin más en una terrible cólera, despreciado toda palabra adicional y lo habría echado ignominiosamente de mi presencia. Pero había algo en Bartleby que no solo me desarmaba extrañamente, sino que de una manera maravillosa me conmovía y me desconcertaba. Comencé a razonar con él. «Estas son sus propias copias las que vamos a examinar. Es un ahorro de trabajo para usted porque un solo cotejo servirá para sus 4 documentos. Es de uso común. Todo escribiente está obligado a ayudar a cotejar su copia. ¿No es así? No va a hablar. Responda». «Preferiría no hacerlo», respondió con un tono aflautado. Me pareció que, mientras yo le hablaba, él sopesaba cuidadosamente cada afirmación que yo hacía. Comprendía plenamente el significado. No podía rebatir las conclusiones irresistibles, pero, al mismo tiempo, alguna consideración primordial prevalecía en él para responder como lo hizo. ¿Está decidido entonces a no acceder a mi petición? ¿Una petición hecha de acuerdo con el uso común y el sentido común? Me dio a entender brevemente que, en ese punto, mi juicio era acertado. Sí, su decisión era irrevocable. No pocas veces ocurre que, cuando un hombre es vejado de una manera sin precedentes y violentamente irracional, comienza a vacilar en su más simple creencia. Empieza, por así decirlo, a conjeturar vagamente que, por maravilloso que parezca, toda la justicia y toda la razón están del otro lado. En consecuencia, si hay personas desinteresadas presentes, se vuelve hacia ellas en busca de algún refuerzo para su mente vacilante. «Turkey», dije yo, «¿qué piensas de esto? ¿No tengo razón?». «Con su permiso, señor», dijo Turkey con su tono más afable, «creo que sí la tiene». «Nippers», dije yo, «¿qué piensa usted de esto?». «Creo que debería echarlo a patadas de la oficina». El lector de finas percepciones notará aquí que, siendo por la mañana, la respuesta de Turkey está expresada en términos corteses y tranquilos, pero Nippers responde en otros de mal humor.
O, para repetir una frase anterior, el mal humor de Nippers estaba de servicio y el de Turkey de descanso. Ginger Nut, dije yo, dispuesto a ganar el más mínimo sufragio en mi favor. ¿Qué piensas tú de esto? Creo, señor, que está un poco lunático, respondió Ginger Nut con una sonrisa. Oye lo que dicen, dije, girándome hacia la mampara. Salga y cumpla con su deber. Pero no dignó respuesta alguna. Medité un momento con profunda perplejidad. Pero una vez más, mis asuntos me apremiaban. Decidí de nuevo posponer la consideración de este dilema para mi futuro ocio. Con algo de dificultad, logramos examinar los papeles sin Bartleby, aunque en cada página o dos, Turkey expresó deferentemente su opinión de que este proceder era bastante fuera de lo común, mientras Nippers, retorciéndose en su silla con un nerviosismo dispéptico, profirió entre sus dientes apretados maldiciones siseantes ocasionales contra el patán obstinado detrás de la mampara. Y por su parte, la de Nippers, esta fue la primera y última vez que haría el trabajo de otro hombre sin cobrar. Mientras tanto, Bartleby permanecía sentado en su ermita, ajeno a todo excepto a sus propios asuntos peculiares allí. Pasaron algunos días, mientras el escribiente se ocupaba en otra larga obra. Su reciente conducta singular me llevó a observar sus costumbres con detenimiento. Observé que nunca iba a cenar, de hecho, que nunca iba a ninguna parte. Hasta entonces, por lo que yo sabía personalmente, nunca lo había visto fuera de mi oficina. Era un centinela perpetuo en el rincón. Sin embargo, sobre las 11 de la mañana noté que Ginger Nut avanzaba hacia la abertura en la mampara de Bartleby, como si una señal invisible para mí, donde yo estaba sentado, lo atrajera silenciosamente hacia allí. Entonces el muchacho salía de la oficina haciendo tintinear unas pocas monedas y reaparecía con un puñado de pasteles de jengibre que entregaba en la ermita, recibiendo 2 de los pasteles por su molestia. Vive, pues, de pasteles de jengibre, pensé. Nunca come una cena, hablando con propiedad. Debe ser vegetariano entonces. Pero no, ni siquiera come vegetales, solo come pasteles de jengibre. Mi mente entonces se perdió en ensoñaciones sobre los probables efectos en la constitución humana de vivir enteramente de pasteles de jengibre. Los pasteles de jengibre se llaman así porque contienen jengibre como uno de sus constituyentes peculiares y el que da el sabor final. ¿Y qué era el jengibre? Algo caliente y picante. ¿Era Bartleby caliente y picante? En absoluto. El jengibre entonces no tenía ningún efecto en Bartleby. Probablemente él prefería que no lo tuviera. Nada exaspera tanto a una persona seria como una resistencia pasiva. Si el individuo así resistido no es de un temperamento inhumano y el que resiste es perfectamente inofensivo en su pasividad, entonces en los mejores momentos del primero se esforzará caritativamente en construir en su imaginación lo que su juicio no puede resolver. Así, en su mayor parte, consideré a Bartleby y sus maneras. Pobre hombre, pensé, no pretende ningún daño, es evidente que no intenta ninguna insolencia, su aspecto demuestra suficientemente que sus excentricidades son involuntarias. Me es útil, puedo llevarme bien con él. Si lo despido, lo más probable es que caiga en manos de un empleador menos indulgente y entonces será tratado rudamente y quizá expulsado miserablemente para morir de hambre. Sí, aquí puedo comprar a bajo precio una deliciosa autoaprobación. Hacerme amigo de Bartleby, complacerlo en su extraña obstinación, me costará poco o nada, mientras guardo en mi alma lo que con el tiempo resultará un dulce bocado para mi conciencia. Pero este estado de ánimo no era invariable en mí. La pasividad de Bartleby a veces me irritaba. Me sentí extrañamente impulsado a enfrentarme a él en una nueva oposición, a arrancarle alguna chispa de ira que respondiera a la mía. Pero en verdad, lo mismo podría haber intentado sacar chispas golpeando con mis nudillos contra un trozo de jabón Windsor. Pero una tarde, el impulso maligno en mí me dominó, y la siguiente pequeña escena tuvo lugar. Bartleby, dije, cuando esos papeles estén todos copiados, los compararé con usted. Preferiría no hacerlo. ¿Cómo? ¿De veras no querrá usted persistir en esa caprichosa obstinación de mulo? Sin respuesta. Abrí de golpe las puertas plegables cercanas y volviéndome hacia Turkey y Nippers, exclamé con excitación. Dice por segunda vez que no examinará sus papeles. ¿Qué opina usted de ello, Turkey?
Era por la tarde, recuérdese. Turkey estaba sentado, resplandeciendo como una caldera de latón, su cabeza calva humeante, sus manos tambaleándose entre sus papeles manchados. «Opinar de ello», rugió Turkey, «pues opino que iré detrás de su mampara y le pondré los ojos morados». Dicho esto, Turkey se puso de pie y adoptó una postura pugilística. Se apresuraba a cumplir su promesa cuando lo detuve, alarmado por el efecto de despertar incautamente la combatividad de Turkey después de la cena. «Siéntese, Turkey», dije, «y escuche lo que Nippers tiene que decir». «¿Qué opina de ello, Nippers? ¿No estaría yo justificado en despedir inmediatamente a Bartleby?» «Disculpe, eso es decisión suya, señor. Creo que su conducta es bastante inusual y de hecho injusta en lo que respecta a Turkey y a mí. Pero quizás sea solo un capricho pasajero». «Ah», exclamé, «entonces ha cambiado de opinión extrañamente. Ahora habla usted con mucha suavidad de él». «Todo es cerveza», exclamó Turkey. «La dulzura es efecto de la cerveza. Nippers y yo cenamos juntos hoy. Usted ve lo suave que yo soy, señor. ¿Voy y le pongo los ojos morados?» «Se refiere a Bartleby, supongo». «No, hoy no, Turkey», repliqué. «Por favor, baje los puños». Cerré las puertas y de nuevo me acerqué a Bartleby. Sentí incentivos adicionales que me tentaban a mi destino. Ardía en deseos de que se me volviera a desobedecer. Recordé que Bartleby nunca salía de la oficina. «Bartleby», dije, «Ginger Nut no está. ¿Quiere pasarse por la oficina de correos? Estaba a solo 3 minutos a pie. Y vea si hay algo para mí». Preferiría no hacerlo. ¿Que no lo hará? Prefiero no hacerlo. Me tambaleé hasta mi escritorio y me senté allí, sumido en profundas reflexiones. Mi ciega inquina regresó. ¿Había algo más en lo que pudiera lograr ser ignominiosamente rechazado por este flaco y sin blanca hombrecito? ¿Mi escribiente contratado? ¿Qué cosa adicional, perfectamente razonable, se negará a hacer con toda seguridad? «Bartleby». Sin respuesta. «Bartleby», en un tono más fuerte. Sin respuesta. «Bartleby», rugí. Como un auténtico fantasma, conforme a las leyes de la invocación mágica, a la tercera llamada apareció en la entrada de su ermita. «Vaya a la habitación contigua y dígale a Nippers que venga». «Preferiría no hacerlo», dijo él, respetuosa y lentamente, y desapareció con suavidad. «Muy bien, Bartleby», dije yo, en un tono tranquilo pero sereno y severo, con la convicción de una terrible retribución inalterable muy cercana. En ese momento, medio que pretendía algo por el estilo. Pero en general, como se acercaba la hora de mi cena, pensé que lo mejor sería ponerme el sombrero e irme a casa por el día, sufriendo mucho por la perplejidad y la angustia mental. ¿Debo admitirlo? La conclusión de todo este asunto fue que pronto se convirtió en un hecho establecido en mis aposentos, que un joven escribiente pálido llamado Bartleby y un escritorio allí, que copiaba para mí a la tarifa habitual de 4 centavos el folio, 100 palabras, pero estaba permanentemente exento de examinar el trabajo que él mismo hacía, tarea que fue transferida a Turkey y Nippers, sin duda como un cumplido a su superior agudeza. Además, dicho Bartleby nunca debía ser enviado bajo ningún concepto en el más trivial de los recados, de cualquier tipo, y que, incluso si se le rogaba que asumiera tal asunto, se entendía generalmente que preferiría no hacerlo. En otras palabras, que se negaría rotundamente. A medida que pasaban los días, me reconciliaba considerablemente con Bartleby. Su constancia, su ausencia de toda disipación, su industria incesante, excepto cuando elegía sumirse en una cavilación de pie tras su mampara, su gran quietud, su inalterable compostura bajo toda circunstancia, lo convirtieron en una adquisición valiosa. Una cosa primordial era esta: siempre estaba allí, primero por la mañana, continuamente durante el día y el último por la noche. Tenía una singular confianza en su honestidad. Sentía mis papeles más preciados perfectamente seguros en sus manos. A veces, ciertamente, no podía, por el alma mía, evitar caer en súbitas pasiones espasmódicas con él.
pues era sumamente difícil tener siempre presentes aquellas extrañas peculiaridades, privilegios y exenciones inauditas que formaban las estipulaciones tácitas por parte de Bartleby bajo las cuales permanecía en mi oficina. De vez en cuando, en el afán de despachar asuntos urgentes, convocaba inadvertidamente a Bartleby con un tono corto y rápido, para que pusiera el dedo, digamos, en el nudo incipiente de una cinta roja con la que estaba a punto de comprimir algunos papeles. Por supuesto, desde detrás de la mampara, la respuesta habitual, preferiría no hacerlo, no dejaba de llegar. Y entonces, ¿cómo podía una criatura humana, con las comunes debilidades de nuestra naturaleza, abstenerse de exclamar amargamente ante tal perversidad, tal irrazonabilidad? Sin embargo, cada nueva repulsa de este tipo que recibía solo tendía a disminuir la probabilidad de que yo repitiera la inadvertencia. Aquí debe decirse que, según la costumbre de la mayoría de los caballeros de leyes que ocupaban aposentos en edificios jurídicos densamente poblados, había varias llaves de mi puerta. Una la guardaba una mujer que residía en el ático, persona que semanalmente fregaba y diariamente barría y desempolvaba mis aposentos. Otra la guardaba Turkey por comodidad. La tercera la llevaba yo a veces en mi propio bolsillo. La cuarta no sabía quién la tenía. Ahora bien, una mañana de domingo fui por casualidad a la iglesia de la Trinidad para oír a un célebre predicador, y al encontrarme bastante temprano allí, pensé en dar una vuelta por mis aposentos un rato. Por suerte llevaba mi llave conmigo, pero al aplicarla a la cerradura, descubrí que era resistida por algo insertado desde el interior. Bastante sorprendido, llamé a voces, cuando para mi consternación una llave fue girada desde dentro, y, asomando su rostro demacrado hacia mí y manteniendo la puerta entornada, apareció el fantasma de Bartleby, en mangas de camisa y por lo demás en una extraña y andrajosa deshabillé, diciendo tranquilamente que lo sentía, pero que estaba profundamente ocupado en ese momento, y prefería no admitirme por el momento. Con una breve palabra o dos, añadió además que quizás sería mejor que yo diera 2 o 3 vueltas a la manzana, y para entonces él probablemente habría concluido sus asuntos. Ahora bien, la aparición totalmente insospechada de Bartleby, habitando mis aposentos legales un domingo por la mañana, con su despreocupación cadavéricamente caballerosa y a la vez firme y serena, tuvo tal extraño efecto en mí que incontinente me escabullí de mi propia puerta e hice lo que se deseaba, pero no sin varios retortijones de impotente rebelión contra la suave desfachatez de este inexplicable escribiente. En verdad, fue su maravillosa mansedumbre principalmente lo que no solo me desarmó, sino que me desmoralizó, por así decirlo. Pues considero que uno, por el momento, está de cierto modo desmoralizado cuando tranquilamente permite que su empleado contratado le dicte y le ordene alejarse de sus propias dependencias. Además, estaba lleno de desasosiego en cuanto a qué podía estar haciendo Bartleby en mi oficina, en mangas de camisa y en una condición por lo demás desmantelada un domingo por la mañana. ¿Acaso algo andaba mal? No, eso estaba fuera de cuestión. No se podía pensar por un momento que Bartleby fuera una persona inmoral. Pero ¿qué podía estar haciendo allí? ¿Copiando? No, de nuevo, cualesquiera que fueran sus excentricidades, Bartleby era una persona eminentemente decorosa. Sería el último hombre en sentarse a su escritorio en un estado cercano a la desnudez. Además, era domingo, y había algo en Bartleby que prohibía suponer que por cualquier ocupación secular violara las conveniencias del día. Sin embargo, mi mente no estaba pacificada, y lleno de una curiosidad inquieta, al fin volví a la puerta. Sin impedimento alguno, inserté mi llave, la abrí y entré. Bartleby no estaba a la vista. Miré a mi alrededor con ansiedad, eché un vistazo tras su mampara, pero era muy evidente que se había ido. Al examinar más de cerca el lugar, supuse que, por un período indefinido, Bartleby debió haber comido, vestido y dormido en mi oficina, y eso sin plato, espejo ni cama. El asiento acolchado de un viejo sofá destartalado en un rincón conservaba la leve huella de una forma delgada y reclinada. Enrollada bajo su escritorio, encontré una manta.
Bajo la rejilla vacía de la chimenea, una caja y un cepillo de betún. Sobre una silla, una palangana de estaño con jabón y una toalla raída. En un periódico, unas pocas migas de ginger nuts y un trozo de queso. Sí, pensé, es bastante evidente que Bartleby ha estado haciendo de este su hogar, viviendo solo como un soltero. Inmediatamente después, el pensamiento me invadió. Qué miserable desamparo y soledad se revelan aquí. Su pobreza es grande, pero su soledad, qué horrible. Piénsalo. Un domingo, Wall Street está desierto como Petra, y cada noche de cada día es un vacío. Este edificio también, que entre semana bulle con industria y vida, al anochecer resuena con pura vacuidad, y durante todo el domingo está desolado. Y aquí Bartleby hace su hogar, único espectador de una soledad que ha visto poblada, una especie de Mario inocente y transformado, meditando entre las ruinas de Cartago. Por primera vez en mi vida me embargó una sensación de melancolía abrumadora y punzante. Antes, nunca había experimentado nada más que una tristeza no desagradable. El vínculo de una humanidad común me arrastraba ahora irresistiblemente a la lobreguez. Una melancolía fraternal, pues tanto yo como Bartleby éramos hijos de Adán. Recordé las sedas brillantes y los rostros resplandecientes que había visto ese día, ataviados de gala, navegando como cisnes por el Mississippi de Broadway, y los contrasté con el pálido copista, y pensé para mis adentros: ah, la felicidad corteja la luz, por eso creemos que el mundo es alegre, pero la miseria se esconde, por eso creemos que no hay miseria alguna. Estos tristes desvaríos, quimeras sin duda, de un cerebro enfermo y disparatado, me condujeron a otros pensamientos más específicos, sobre las excentricidades de Bartleby. Presentimientos de extraños descubrimientos flotaban a mi alrededor. La pálida figura del escribiente se me apareció tendida, entre extraños indiferentes, en su sudario tembloroso. De repente me sentí atraído por el escritorio cerrado de Bartleby, con la llave a la vista, dejada en la cerradura. No pretendo mal alguno, ni busco la gratificación de una curiosidad desalmada, pensé. Además, el escritorio es mío, y su contenido también, así que me atreveré a mirar dentro. Todo estaba metódicamente dispuesto, los papeles cuidadosamente colocados. Los compartimentos eran profundos y al retirar los archivos de documentos, palpé en sus recovecos. De pronto sentí algo allí y lo arrastré hacia afuera. Era un viejo pañuelo de bandana, pesado y anudado. Lo abrí y vi que era una hucha. Ahora recordé todos los silenciosos misterios que había notado en el hombre. Recordé que nunca hablaba sino para responder, que, aunque a intervalos tenía bastante tiempo libre, nunca lo había visto leyendo. No, ni siquiera un periódico, que durante largos periodos se quedaba mirando, por su pálida ventana detrás de la mampara, hacia la pared de ladrillo muerta. Estaba bastante seguro de que nunca visitaba ningún refectorio o casa de comidas, mientras que su rostro pálido indicaba claramente que nunca bebía cerveza como Turkey, ni siquiera té y café como otros hombres, que nunca iba a ningún lugar en particular que yo pudiera averiguar. Nunca salía a pasear a menos que ese fuera el caso en el presente, que se había negado a decir quién era, de dónde venía o si tenía parientes en el mundo, que, aunque tan delgado y pálido, nunca se quejaba de mala salud. Y más que nada, recordé un cierto aire inconsciente de pálida, ¿cómo lo llamaré? De pálida altivez, digamos, o más bien una austera reserva en él, que positivamente me había intimidado a mi dócil cumplimiento con sus excentricidades, cuando había temido pedirle que hiciera la menor cosa incidental para mí, aun cuando pudiera saber, por su prolongada inmovilidad, que detrás de su mampara debía estar de pie en una de esas cavilaciones de muro muerto suyas. Al sopesar todas estas cosas y unirlas al hecho recientemente descubierto de que hacía de mi oficina su constante morada y hogar, y sin olvidar su morbosa melancolía, al sopesar todas estas cosas, un sentimiento de prudencia comenzó a apoderarse de mí. Mis primeras emociones habían sido de pura melancolía y la más sincera piedad.
Pero justo en la misma proporción en que el desamparo de Bartleby crecía y crecía en mi imaginación, esa misma melancolía se fusionó con el miedo, esa piedad con la repulsión. Tan cierto es, y tan terrible también, que hasta cierto punto el pensamiento o la vista de la miseria recluta nuestros mejores afectos, pero, en ciertos casos especiales, más allá de ese punto no lo hace. Erran quienes afirmarían que invariablemente esto se debe al egoísmo inherente del corazón humano. Más bien procede de una cierta desesperanza de remediar un mal excesivo y orgánico. Para un ser sensible, la piedad no es rara vez dolor, y cuando al fin se percibe que tal piedad no puede conducir a un socorro efectivo, el sentido común ordena al alma librarse de ella. Lo que vi esa mañana me persuadió de que el escribiente era víctima de un trastorno innato e incurable. Podría dar limosna a su cuerpo, pero su cuerpo no le dolía. Era su alma la que sufría, y a su alma no podía llegar. No logré el propósito de ir a la iglesia de la Trinidad esa mañana. De alguna manera, lo que había visto me inhabilitó por el momento para ir a la iglesia. Caminé de regreso a casa pensando qué haría con Bartleby. Finalmente me decidí por esto. Le haría ciertas preguntas tranquilas a la mañana siguiente, tocantes a su historia, etc. Y si se negaba a responderlas abierta e incondicionalmente, y supuse que preferiría no hacerlo, entonces le daría un billete de $20 por encima de lo que pudiera deberle, y le diría que sus servicios ya no eran necesarios, pero que si de cualquier otra manera podía ayudarle, lo haría con gusto, especialmente si deseaba regresar a su lugar natal, donde quiera que éste fuese. Yo ayudaría gustosamente a sufragar los gastos. Además, si, al llegar a casa, se encontraba en algún momento necesitado de ayuda, una carta suya tendría con seguridad una respuesta. Llegó la mañana siguiente. «Bartleby», dije yo, llamándolo suavemente detrás de su mampara. Sin respuesta. «Bartleby», dije yo, en un tono aún más suave, «venga aquí. No voy a pedirle que haga nada que preferiría no hacer. Simplemente deseo hablar con usted». Ante esto, se deslizó silenciosamente a la vista. «¿Me dirá, Bartleby, dónde nació usted?» «Preferiría no hacerlo». «¿Me dirá algo de usted?» «Preferiría no hacerlo». «Pero, ¿qué objeción razonable puede tener para hablarme? Me siento amigable hacia usted». Él no me miró mientras yo hablaba, sino que mantuvo su mirada fija en mi busto de Cicerón, el cual, tal como yo estaba sentado entonces, se hallaba directamente detrás de mí, unas 6 pulgadas por encima de mi cabeza. «¿Cuál es su respuesta, Bartleby?», dije yo, después de esperar un tiempo considerable por una respuesta, durante el cual su semblante permaneció inmóvil, solo que hubo el más tenue temblor concebible de la boca blanca y atenuada. «Por el momento prefiero no dar respuesta», dijo él, y se retiró a su ermita. Fue más bien una debilidad en mí, lo confieso, pero su manera en esta ocasión me irritó. No solo parecía acechar en ella un cierto desdén sereno, sino que su perversidad parecía ingrata, considerando el innegable buen trato e indulgencia que había recibido de mí. De nuevo me senté a rumiar qué debía hacer. Mortificado como estaba por su conducta y resuelto como había estado a despedirlo al entrar en mis oficinas, sin embargo, extrañamente sentí algo supersticioso llamando a mi corazón y prohibiéndome llevar a cabo mi propósito, y denunciándome como un villano si me atrevía a pronunciar una sola palabra amarga contra este, el más desamparado de la humanidad. Finalmente, acercando familiarmente mi silla detrás de su mampara, me senté y dije: «Bartleby, no importa entonces lo de revelar su historia, pero permítame rogarle, como amigo, que cumpla en la medida de lo posible con los usos de esta oficina. Diga ahora que ayudará a examinar papeles mañana o pasado mañana. En resumen, diga ahora que en 1 o 2 días empezará a ser un poco razonable. Dígalo, Bartleby». «Por el momento, preferiría no ser un poco razonable», fue su respuesta suavemente cadavérica. Justo entonces las puertas plegables se abrieron y Nippers se acercó. Parecía sufrir de un descanso nocturno inusualmente malo, inducido por una indigestión más severa de lo común.
Oyó por casualidad esas últimas palabras de Bartleby. Preferir no hacerlo, masculló Nippers. Yo lo preferiría si fuera usted, señor, dirigiéndose a mí. Yo lo preferiría, le daría preferencias, la mula terca. ¿Qué es lo que, señor, le ruego, prefiere no hacer ahora? Bartleby no movió ni un miembro. Señor Nippers, dije yo, preferiría que se retirara por el momento. De alguna manera, últimamente me había acostumbrado a usar involuntariamente esta palabra preferir en todo tipo de ocasiones no exactamente adecuadas. Y temblaba al pensar que mi contacto con el escribiente ya me había afectado grave y mentalmente. ¿Y qué otra aberración más profunda no podría producir aún? Esta aprensión no había sido ineficaz para decidirme a tomar medidas expeditivas. Mientras Nippers, con un aspecto muy agrio y malhumorado, se retiraba, Turkey se acercó afablemente y con deferencia. «Con su venia, señor», dijo él, «ayer estuve pensando en Bartleby aquí y creo que si tan solo prefiriera tomar un cuarto de buena cerveza de ale todos los días, contribuiría mucho a mejorarlo y a permitirle ayudar a examinar sus papeles». «¿Así que usted también ha pillado la palabra?», dije yo, ligeramente excitado. «Con su venia, ¿qué palabra, señor?», preguntó Turkey, apiñándose respetuosamente en el reducido espacio detrás de la mampara, y al hacerlo, haciendo que yo empujara al escribiente. «¿Qué palabra, señor?». «Preferiría que me dejaran solo aquí», dijo Bartleby, como ofendido por ser acosado en su privacidad. «Esa es la palabra, Turkey», dije yo, «esa es». «¿Oh, preferir? Oh, sí, palabra extraña, yo nunca la uso. Pero, señor, como le decía, si él tan solo prefiriera». «Turkey», interrumpí yo, «por favor, retírese». «Oh, ciertamente, señor, si usted prefiere que lo haga». Mientras abría la puerta plegable para retirarse, Nippers, en su escritorio, me echó un vistazo y preguntó si preferiría que cierto papel se copiara en papel azul o blanco. No acentuó la palabra preferir de forma pícara en lo más mínimo. Era evidente que se le escapaba involuntariamente de la lengua. Pensé para mis adentros, seguramente debo librarme de un hombre demente que ya ha trastornado en cierto modo las lenguas, si no las cabezas, mías y de mis empleados. Pero pensé que sería prudente no anunciar el despido de inmediato. Al día siguiente noté que Bartleby no hacía más que quedarse de pie en su ventana, sumido en su ensoñación del muro muerto. Al preguntarle por qué no escribía, dijo que había decidido no escribir más. «¿Pero qué es esto? ¿Qué sigue ahora?», exclamé yo. «¿No escribir más?». «No más». «¿Y cuál es la razón?». «¿No ve usted la razón por sí mismo?», respondió él con indiferencia. Le miré fijamente y percibí que sus ojos se veían opacos y vidriosos. Inmediatamente se me ocurrió que su diligencia sin igual al copiar junto a su tenue ventana durante las primeras semanas de su estancia conmigo podría haberle afectado la vista temporalmente. Me conmoví, le dije algo a modo de condolencia, le sugerí que, por supuesto, hacía bien en abstenerse de escribir por un tiempo, y le insté a aprovechar esa oportunidad para hacer ejercicio saludable al aire libre. Esto, sin embargo, él no lo hizo. Pocos días después, ausentes mis otros escribientes, y estando yo muy apurado por despachar ciertas cartas por correo, pensé que, al no tener Bartleby nada más terrenal que hacer, sería seguramente menos inflexible de lo habitual y llevaría estas cartas a la oficina de correos. Pero se negó rotundamente, así que para mi gran inconveniente, fui yo mismo. Siguieron pasando los días. Si los ojos de Bartleby mejoraban o no, no podría decirlo. A todas luces, pensé que sí. Pero cuando le pregunté si lo hacían, no se dignó a dar respuesta alguna. En todo caso, no copiaba nada. Por fin, en respuesta a mis insistencias, me informó que había abandonado permanentemente la copia. «¿Cómo?», exclamé. «Supongamos que sus ojos se recuperaran por completo, mejor que nunca antes. ¿No copiaría entonces?». «He abandonado la copia», respondió, y se deslizó a un lado. Permaneció, como siempre, un elemento fijo en mi aposento. Es más, si eso fuera posible, se convirtió aún más en un elemento fijo que antes. ¿Qué se podía hacer? No hacía nada en la oficina, ¿por qué iba a quedarse allí? En pocas palabras, se había convertido para mí en una carga, no solo inútil como un collar, sino doloroso de soportar. Sin embargo, me daba pena.
Digo menos de la verdad cuando afirmo que, por su propia cuenta, me causaba inquietud. Si tan solo hubiera nombrado un solo pariente o amigo, yo habría escrito al instante y les habría instado a que se llevaran al pobre hombre a algún retiro conveniente. Pero parecía solo, absolutamente solo en el universo, un trozo de naufragio en mitad del Atlántico. Finalmente, las necesidades relacionadas con mi negocio tiranizaron sobre todas las demás consideraciones. Tan decentemente como pude, le dije a Bartleby que en 6 días debía abandonar incondicionalmente la oficina. Le advertí que tomara medidas, en el ínterin, para conseguir otra morada. Me ofrecí a ayudarle en este empeño, si él mismo tan solo diera el primer paso hacia su traslado. Y cuando finalmente me deje Bartleby, añadí, me aseguraré de que no se marche completamente desprovisto. 6 días a partir de esta hora, recuérdelo. Al expirar ese plazo, me asomé tras la mampara, y he aquí, Bartleby estaba allí. Me abotoné el abrigo, me equilibré, avancé lentamente hacia él, le toqué el hombro y dije, «Ha llegado el momento, debe abandonar este lugar, lo siento por usted, aquí tiene dinero, pero debe irse». «Preferiría no hacerlo», respondió, con la espalda todavía hacia mí. «Debe». Permaneció en silencio. Ahora bien, yo tenía una confianza ilimitada en la honestidad común de este hombre. Me había devuelto con frecuencia monedas de 6 peñiques y chelines caídos descuidadamente al suelo, pues soy propenso a ser muy descuidado en tales asuntos de poca monta. El procedimiento que siguió entonces no será considerado extraordinario. Bartleby, dije yo, le debo $12 a cuenta. Aquí tiene 32. Los 20 extra son suyos. ¿Los tomará? Y le tendí los billetes. Pero no hizo ningún movimiento. Los dejaré aquí entonces, poniéndolos bajo un peso sobre la mesa. Luego, tomando mi sombrero y mi bastón, y dirigiéndome a la puerta, me giré tranquilamente y añadí, «Después de que haya retirado sus cosas de estas oficinas, Bartleby, por supuesto cerrará la puerta, ya que todos se han ido por hoy excepto usted, y si le place, deslice su llave debajo de la alfombrilla para que yo la tenga por la mañana. No le veré de nuevo, así que adiós. Si en adelante, en su nuevo lugar de morada, puedo serle de alguna utilidad, no deje de avisarme por carta. Adiós, Bartleby, y que le vaya bien». Pero no respondió palabra alguna. Como la última columna de algún templo en ruinas, permaneció de pie, mudo y solitario, en medio de la sala por lo demás desierta. Mientras caminaba a casa con un ánimo pensativo, mi vanidad se impuso a mi piedad. No pude sino vanagloriarme en gran medida de mi magistral gestión para librarme de Bartleby. Magistral lo llamo, y tal debe parecer a cualquier pensador desapasionado. La belleza de mi procedimiento parecía consistir en su perfecta quietud. No hubo acoso vulgar, ni bravuconería de ninguna clase, ni despotismo colérico, ni paseos de un lado a otro del apartamento, lanzando órdenes vehementes para que Bartleby se largara con sus míseros trastos. Nada de eso. Sin ordenar ruidosamente a Bartleby que se marchara, como podría haber hecho un genio inferior, yo asumí la base de que debía irse, y sobre esa suposición construí todo lo que tenía que decir. Cuanto más pensaba en mi procedimiento, más me encantaba. Sin embargo, a la mañana siguiente al despertar, tuve mis dudas. De alguna manera se me habían pasado los humos de la vanidad. Una de las horas más lúcidas y sabias de un hombre es justo después de despertar, por la mañana. Mi procedimiento parecía tan sagaz como siempre, pero solo en teoría. Como resultaría en la práctica, ahí estaba el quid. Fue verdaderamente un hermoso pensamiento haber asumido la marcha de Bartleby, pero, después de todo, esa suposición era simplemente mía, y no de Bartleby. El gran punto era, no si yo había asumido que él me dejaría, sino si preferiría hacerlo. Era más un hombre de preferencias que de suposiciones. Después del desayuno, caminé hacia el centro, debatiendo las probabilidades a favor y en contra. En un momento pensé que resultaría un fracaso miserable, y que Bartleby estaría allí en mi oficina como de costumbre. Al momento siguiente, parecía seguro que vería su silla vacía. Y así seguí vacinando. En la esquina de Broadway y la calle Canal, vi un grupo bastante animado de gente en animada conversación. «Apuesto a que no lo hará», dijo una voz al pasar.
¿Que no se va? Hecho, dije, ponga su dinero. Estaba instintivamente metiendo la mano en el bolsillo para sacar el mío, cuando recordé que era día de elecciones. Las palabras que había escuchado no tenían relación alguna con Bartleby, sino con el éxito o fracaso de algún candidato a la alcaldía. Con mi mente tan absorta, había, por así decirlo, imaginado que todo Broadway compartía mi excitación y debatía la misma cuestión conmigo. Seguí adelante, muy agradecido de que el alboroto de la calle disimulara mi momentánea distracción. Como me había propuesto, llegué más temprano de lo habitual a la puerta de mi oficina. Me quedé escuchando un momento. Todo estaba en silencio. Debía haberse ido. Intenté girar el pomo. La puerta estaba cerrada con llave. Sí, mi procedimiento había funcionado a la perfección. Sin duda se había marchado. Sin embargo, una cierta melancolía se mezcló con esto. Casi lamentaba mi brillante éxito. Buscaba a tientas bajo la alfombrilla la llave que Bartleby debía haber dejado allí, cuando accidentalmente mi rodilla golpeó un panel, produciendo un sonido de llamada, y en respuesta una voz me llegó desde dentro. «Aún no, estoy ocupado». Era Bartleby. Quedé pasmado. Por un instante me quedé inmóvil como el hombre que, pipa en boca, fue fulminado una tarde despejada hace mucho tiempo en Virginia, por un rayo de verano. En su propia cálida ventana abierta fue muerto, y permaneció asomado a la soñadora tarde, hasta que alguien lo tocó y entonces cayó. «No se ha ido», murmuré por fin, pero obedeciendo de nuevo aquel maravilloso dominio que el inescrutable escribiente tenía sobre mí, y del cual, a pesar de todo mi fastidio, no podía escapar completamente, bajé lentamente las escaleras y salí a la calle. Y mientras caminaba por la manzana, consideré qué debía hacer a continuación en esta inaudita perplejidad. No podía echar al hombre con un empujón físico. Ahuyentarlo llamándole nombres duros no serviría. Llamar a la policía era una idea desagradable. Y sin embargo, permitirle disfrutar de su triunfo cadavérico sobre mí, esto tampoco podía considerarlo. ¿Qué se podía hacer? O, si no se podía hacer nada, ¿había algo más que pudiera asumir al respecto? Sí, así como antes había asumido de antemano que Bartleby se marcharía, ahora podía asumir retrospectivamente que ya se había marchado. Para llevar a cabo legítimamente esta suposición, podría entrar en mi oficina con mucha prisa y, fingiendo no ver a Bartleby en absoluto, caminar directamente contra él como si fuera aire. Tal procedimiento, de manera singular, tendría la apariencia de un golpe certero. Era difícil que Bartleby pudiera resistir tal aplicación de la doctrina de las suposiciones. Pero tras pensarlo mejor, el éxito del plan parecía bastante dudoso. Resolví discutir el asunto con él de nuevo. «Bartleby», dije yo, entrando en la oficina con una expresión calladamente severa, «estoy gravemente disgustado. Estoy afligido, Bartleby. Tenía una mejor opinión de usted. Le había imaginado de una disposición tan caballerosa que en cualquier delicado dilema una ligera insinuación habría bastado. En resumen, una suposición. Pero parece que me he engañado». «¿Por qué?», añadí, sobresaltándome sin afectación, «ni siquiera ha tocado ese dinero todavía», señalándolo, justo donde lo había dejado la tarde anterior. No respondió nada. «¿Me dejará o no me dejará?», demandé entonces con una súbita pasión, acercándome a él. «Preferiría no dejarle», respondió él, enfatizando suavemente el no. ¿Qué derecho terrenal tiene usted a quedarse aquí? ¿Paga algún alquiler? ¿Paga mis impuestos? ¿O es esta propiedad suya? No respondió nada. ¿Está listo para seguir escribiendo ahora? ¿Se han recuperado sus ojos? ¿Podría copiar un pequeño papel para mí esta mañana? ¿O ayudar a examinar unas pocas líneas? ¿O darse una vuelta por la oficina de correos? En una palabra, ¿hará usted algo, lo que sea, para darle un matiz a su negativa a abandonar los locales? Se retiró silenciosamente a su ermita. Ahora me encontraba en tal estado de resentimiento nervioso que me pareció prudente contenerme por el momento de nuevas demostraciones. Bartleby y yo estábamos solos.
recordé la tragedia del desafortunado Adams y del aún más desafortunado Colt en la solitaria oficina de este último, y cómo el pobre Colt, terriblemente enfurecido por Adams e imprudentemente permitiéndose excitarse salvajemente, fue arrastrado sin darse cuenta a su acto fatal, un acto que sin duda ningún hombre podría deplorar más que el propio autor. A menudo me había ocurrido en mis reflexiones sobre el tema que si aquel altercado hubiera tenido lugar en la calle pública o en una residencia privada, no habría terminado como lo hizo. Fue la circunstancia de estar solo en una oficina solitaria en el piso de arriba de un edificio completamente desprovisto de asociaciones domésticas humanizadoras, una oficina sin alfombra, sin duda, de aspecto polvoriento y desaliñado. Esto debió ser lo que ayudó en gran medida a aumentar la desesperación irritable del desdichado Colt. Pero cuando este viejo Adán del resentimiento se alzó en mí y me tentó con respecto a Bartleby, lo aferré y lo derribé. ¿Cómo? Pues simplemente recordando el mandato divino. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Aparte de consideraciones más elevadas, la caridad a menudo opera como un principio inmensamente sabio y prudente, una gran salvaguarda para quien la posee. Los hombres han cometido asesinato por celos, por ira, por odio, por egoísmo y por orgullo espiritual, pero ningún hombre de quien jamás haya oído cometió un asesinato diabólico por la dulce caridad. El mero interés propio, entonces, si no puede reclutarse un motivo mejor, debería, especialmente en hombres de temperamento fuerte, impulsar a todos los seres a la caridad y la filantropía. En todo caso, en la ocasión en cuestión, me esforcé por ahogar mis sentimientos, exasperados hacia el escribiente, interpretando benévolamente su conducta. Pobre hombre, pensé, no quiere decir nada, y además ha pasado por tiempos difíciles, y se le debería indulgenciar. Me esforcé también de inmediato por ocuparme, y al mismo tiempo por consolar mi desánimo. Traté de imaginar que en el transcurso de la mañana, en el momento que les resultara agradable, Bartleby por su propia voluntad emergería de su ermita y tomaría alguna línea decidida de marcha en dirección a la puerta. Pero no, llegaron las 12:30, Turkey empezó a sonrojarse, a volcar su tintero y a volverse generalmente ruidoso. Nippers se aquietó en calma y cortesía, Gingernut mordisqueó su manzana de mediodía y Bartleby permaneció de pie en su ventana en una de sus más profundas cavilaciones de muro muerto. ¿Será creíble? ¿Debo admitirlo? Esa tarde salí de la oficina sin decirle una palabra más. Pasaron algunos días, durante los cuales, en mis ratos libres, consulté un poco Edwards sobre la voluntad y Priestley sobre la necesidad. Bajo las circunstancias, esos libros indujeron un sentimiento saludable. Poco a poco me deslicé hacia la convicción de que estos problemas míos relativos al escribiente habían sido predestinados desde la eternidad, y Bartleby había sido acuartelado en mí para algún propósito misterioso de una providencia omnisciente, que no me correspondía a mí, mero mortal, desentrañar. Sí, Bartleby, quédate ahí detrás de tu mampara, pensé. No te perseguiré más. Eres inofensivo e insonoro como cualquiera de estas viejas sillas. En resumen, nunca me siento tan a solas cuando sé que estás aquí. Por fin lo veo, lo siento, penetro en el propósito predestinado de mi vida. Estoy contento. Otros pueden tener papeles más elevados que desempeñar, pero mi misión en este mundo, Bartleby, es proporcionarte un espacio de oficina durante el período que consideres oportuno permanecer. Creo que este sabio y bendito estado de ánimo habría continuado conmigo, de no ser por los comentarios inoportunos e incariosos que me fueron impuestos por mis amigos profesionales que visitaban los aposentos. Pero así suele ocurrir, que la fricción constante de mentes iliberales desgasta al fin las mejores resoluciones de los más generosos. Aunque, a decir verdad, cuando lo reflexioné, no era extraño que la gente que entraba en mi oficina se sorprendiera por el aspecto peculiar del incomprensible Bartleby, y así se sintiera tentada a lanzar algunas observaciones siniestras sobre él.
A veces, un abogado que tenía negocios conmigo y que acudía a mi oficina y no encontraba a nadie más que al escribiente allí, se esforzaba por obtener de él algún tipo de información precisa sobre mi paradero. Pero sin prestar atención a su charla ociosa, Bartleby permanecía de pie inmóvil en medio de la sala. Así, después de contemplarlo en esa posición por un tiempo, el abogado se marchaba, no más sabio de lo que había llegado. Asimismo, cuando se estaba llevando a cabo un peritaje y la sala estaba llena de abogados y testigos y los asuntos avanzaban rápidamente, algún distinguido jurista presente, al ver a Bartleby completamente desocupado, le pedía que fuera a su oficina, la del jurista, y le trajera unos papeles. Entonces, Bartleby declinaba tranquilamente y sin embargo permanecía ocioso como antes. Entonces el abogado lanzaba una gran mirada y se volvía hacia mí. ¿Y qué podía decir yo? Por fin me di cuenta de que en todo el círculo de mis conocidos profesionales corría un murmullo de asombro, haciendo referencia a la extraña criatura que mantenía en mi oficina. Esto me preocupaba mucho. Y al asaltarme la idea de que posiblemente resultara ser un hombre longevo y siguiera ocupando mis aposentos y negando mi autoridad y confundiendo a mis visitantes y escandalizando mi reputación profesional y proyectando una melancolía general sobre las instalaciones, manteniendo el alma y el cuerpo unidos hasta el final con sus ahorros, pues sin duda gastaba solo medio 10 centavos al día, y al final quizás me sobreviviera y reclamara la posesión de mi oficina por derecho de su ocupación perpetua, a medida que todas estas sombrías anticipaciones se agolpaban en mí más y mis amigos continuamente me imponían sus implacables comentarios sobre la aparición en mi habitación, un gran cambio se operó en mí. Resolví reunir todas mis facultades y librarme para siempre de este intolerable íncubo. Antes de considerar, sin embargo, cualquier proyecto complicado adaptado a este fin, primero sugerí simplemente a Bartleby la conveniencia de su partida permanente. En un tono tranquilo y serio, le encomendé la idea a su consideración cuidadosa y madura. Pero habiendo tomado 3 días para meditar sobre ello, me informó que su determinación original seguía siendo la misma. En resumen, que aún prefería quedarse conmigo. ¿Qué haré?, me dije ahora, abotonándome el abrigo hasta el último botón. ¿Qué haré? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dice la conciencia que debería hacer con este hombre, o más bien, fantasma? Deshacerme de él, debo, irse, se irá. ¿Pero cómo? ¿No le empujará al pobre, pálido y pasivo mortal? ¿No echará a semejante criatura indefensa de su puerta? ¿No se deshonrará con tal crueldad? No, no lo haré, no puedo hacerlo. Más bien le dejaría vivir y morir aquí, y luego emparedaría sus restos en la pared. ¿Qué hará entonces? Por mucho que le insista, no se moverá. Los sobornos los deja bajo su propio pisapapeles sobre su mesa. En resumen, es bastante evidente que prefiere aferrarse a usted. Entonces debe hacerse algo severo, algo inusual. ¿Cómo? Seguramente no hará que un alguacil lo agarre por el cuello y entregará su inocente palidez a la cárcel común. ¿Y con qué fundamento podría usted procurar que tal cosa se hiciera? ¿Un vagabundo, acaso? ¿Cómo? ¿Él un vagabundo, un errante, que se niega a moverse? Es porque no quiere ser un vagabundo entonces, que usted busca contarlo como vagabundo. Eso es demasiado absurdo. Sin medios visibles de subsistencia, ahí lo tengo. De nuevo equivocado, pues indudablemente se mantiene a sí mismo, y esa es la única prueba irrefutable que cualquier hombre puede mostrar de poseer los medios para hacerlo. Entonces, no más. Ya que no me dejará, yo debo dejarle a él. Cambiaré mis oficinas, me mudaré a otro lugar, y le daré un aviso justo de que si lo encuentro en mis nuevas instalaciones, entonces procederé contra él como un intruso común. Actuando en consecuencia, al día siguiente me dirigí a él así. Encuentro estas dependencias demasiado lejos del ayuntamiento. El aire es insalubre. En una palabra, propongo trasladar mis oficinas la próxima semana, y ya no necesitaré sus servicios. Le digo esto ahora para que pueda buscar otro lugar. No hizo ninguna réplica, y no se dijo nada más. El día señalado contraté carros y hombres. Me dirigí a mis aposentos, y como tenía pocos muebles, todo fue retirado en pocas horas.
Durante todo el tiempo, el escribiente permaneció de pie tras la mampara, la cual ordené que se retirara al final. Fue retirada, y al ser plegada como un enorme folio, lo dejó como el ocupante inmóvil de una habitación desnuda. Me quedé en la entrada observándolo un momento, mientras algo dentro de mí me reprendía. Volví a entrar con la mano en el bolsillo y con el corazón en un puño. Adiós, Bartleby, me voy, adiós, y que Dios de alguna manera le bendiga, y tome esto, deslizándole algo en la mano. Pero cayó al suelo, y entonces, cosa extraña, me arranqué de él, de quien tanto había deseado librarme. Establecido en mis nuevas dependencias, por 1 o 2 días, mantuve la puerta cerrada con llave, y me sobresaltaba con cada pisada en los pasillos. Cuando regresaba a mis habitaciones después de cualquier pequeña ausencia, me detenía en el umbral un instante y escuchaba atentamente antes de aplicar mi llave. Pero estos temores eran innecesarios. Bartleby nunca se acercó a mí. Creí que todo iba bien, cuando un extraño de aspecto perturbado me visitó, preguntando si yo era la persona que había ocupado recientemente las habitaciones en el número Wall Street. Lleno de presentimientos respondí que sí era yo. «Entonces, señor», dijo el extraño, que resultó ser abogado, «usted es responsable del hombre que dejó allí. Se niega a hacer ninguna copia, se niega a hacer nada, dice que prefiere no hacerlo, y se niega a abandonar las instalaciones». «Lo siento mucho, señor», dije yo, con fingida tranquilidad, pero un temblor interno, «pero, en verdad, el hombre al que usted alude no es nada para mí. No es pariente ni aprendiz mío como para que usted me haga responsable de él. Por el amor de Dios, ¿quién es él?». Ciertamente no puedo informarle. No sé nada de él. Anteriormente lo empleé como copista, pero no ha hecho nada por mí desde hace algún tiempo. Entonces me ocuparé de él. Buenos días, señor. Pasaron varios días y no oí nada más. Y aunque a menudo sentía un impulso caritativo de ir al lugar y ver al pobre Bartleby, una cierta escrupulosidad de no sé qué me lo impidió. Todo ha terminado con él, a estas alturas, pensé por fin, cuando durante otra semana no me llegó ninguna otra noticia. Pero al llegar a mi habitación al día siguiente, encontré a varias personas esperando en mi puerta en un estado de gran excitación nerviosa. «Ese es el hombre, aquí viene», gritó el primero, a quien reconocí como el abogado que me había visitado antes a solas. «Debe llevárselo, señor, de inmediato», gritó una persona corpulenta entre ellos avanzando hacia mí, a quien yo sabía que era el propietario del número Wall Street. «Estos caballeros, mis inquilinos, no pueden soportarlo más. El señor B», señalando al abogado, «lo ha echado de su habitación y ahora persiste en rondar el edificio en general, sentándose en las barandillas de las escaleras de día y durmiendo en el zaguán de noche. Todo el mundo está preocupado. Los clientes están abandonando las oficinas. Se teme una turba. Algo debe hacer usted, y sin demora». Espantado por este torrente retrocedí ante él, y de buena gana me habría encerrado en mis nuevas dependencias. En vano persistí en que Bartleby no era nada para mí, no más que para cualquier otro. En vano. Yo era la última persona de quien se sabía que había tenido algo que ver con él, y me exigieron la terrible cuenta. Temeroso entonces de estar expuesto en los periódicos, como una persona presente amenazó oscuramente, consideré el asunto, y por fin dije que si el abogado me concedía una entrevista confidencial con el escribiente, en la del abogado, propia habitación, esa tarde me esforzaría al máximo para librarlos de la molestia de la que se quejaban. Subiendo las escaleras a mi antiguo lugar habitual, allí estaba Bartleby sentado en silencio sobre la barandilla en el rellano. «¿Qué hace usted aquí, Bartleby?», dije yo. «Sentado sobre la barandilla», respondió él suavemente. Le indiqué que entrara en la habitación del abogado, quien entonces nos dejó. «Bartleby», dije yo, ¿es usted consciente de que me está causando una gran tribulación al persistir en ocupar la entrada después de haber sido despedido de la oficina?» Sin respuesta. «Ahora, una de dos cosas ha de suceder. O usted hace algo, o se le hace algo a usted. Ahora bien, ¿en qué tipo de negocio le gustaría emprender?
¿Le gustaría volver a dedicarse a copiar para alguien? No, preferiría no hacer ningún cambio. ¿Le gustaría un puesto de dependiente en una tienda de mercería? Hay demasiado encierro en eso. No, no me gustaría un puesto de dependiente, pero no soy exigente. Demasiado encierro, exclamé, pero si usted se mantiene confinado todo el tiempo. Preferiría no aceptar un puesto de dependiente, replicó él, como para zanjar ese pequeño asunto de inmediato. ¿Cómo le vendría un puesto de camarero? Ahí no se fuerza la vista. No me gustaría en absoluto, aunque, como dije antes, no soy exigente. Su inusitada locuacidad me animó, volví a la carga. Bien, entonces, ¿le gustaría viajar por el país cobrando facturas para los comerciantes? Eso mejoraría su salud. No, preferiría estar haciendo otra cosa. ¿Qué le parecería entonces ir como acompañante a Europa para entretener a algún joven con su conversación? ¿Qué le parecería eso? En absoluto, no me parece que haya nada definido en eso. Me gusta permanecer inmóvil, pero no soy exigente. «Inmóvil se quedará entonces», exclamé, perdiendo ya toda la paciencia, y por primera vez en toda mi exasperante relación con él, estallando en cólera. Si no se marcha de estas dependencias antes de que anochezca, me sentiré obligado, de hecho estoy obligado, a abandonar yo mismo las dependencias. Concluí de forma bastante absurda, sin saber con qué posible amenaza intentar asustar su inmovilidad para que cediera. Desesperado por todos los demás esfuerzos, lo abandonaba precipitadamente, cuando un pensamiento final se me ocurrió, uno que no había sido del todo desatendido antes. «Bartleby», dije yo, con el tono más amable que pude asumir en tales circunstancias tan excitantes, «vendría conmigo a casa ahora, no a mi oficina, sino a mi vivienda, y se quedaría allí hasta que podamos llegar a algún acuerdo conveniente para usted a nuestro gusto. Vamos, comencemos ahora mismo, de inmediato». No, por el momento preferiría no hacer ningún cambio en absoluto. No respondí nada, pero esquivando eficazmente a todos por la repentina y rápida huida, salí corriendo del edificio, subí por Wall Street hacia Broadway y saltando al primer ómnibus, pronto me vi libre de persecución. Tan pronto como la tranquilidad regresó, percibí claramente que había hecho todo lo que me era posible, tanto en cuanto a las demandas del propietario y sus inquilinos, como en lo que respecta a mi propio deseo y sentido del deber, para beneficiar a Bartleby y protegerlo de una persecución ruda. Ahora me esforcé por estar completamente despreocupado y quieto, y mi conciencia me justificó en el intento, aunque en verdad no fue tan exitoso como hubiera deseado. Tan temeroso estaba de ser nuevamente acosado por el indignado propietario y sus exasperados inquilinos que, cediendo mi negocio a Nippers, durante unos días me desplacé por la parte alta de la ciudad y por los suburbios, en mi Rockaway. Crucé a Jersey City y Hoboken e hice visitas fugaces a Manhattanville y Astoria. De hecho, casi viví en mi Rockaway por un tiempo. Cuando entré de nuevo en mi oficina, he aquí que una nota del propietario yacía sobre el escritorio. La abrí con manos temblorosas. Me informaba que el remitente había avisado a la policía y había hecho que Bartleby fuera trasladado a The Tombs como vagabundo. Además, dado que yo sabía más sobre él que nadie, deseaba que me presentara en ese lugar y diera una declaración adecuada de los hechos. Estas noticias tuvieron un efecto contradictorio en mí. Al principio me indigné, pero al final casi lo aprobé. La enérgica y sumaria disposición del propietario le había llevado a adoptar un procedimiento que no creo que yo mismo hubiera decidido, y sin embargo, como último recurso, bajo tales circunstancias peculiares, parecía el único plan. Según supe después, el pobre escribiente, al serle comunicado que debía ser conducido a The Tombs, no opuso el menor obstáculo, sino que, a su pálido inmóvil modo, asintió en silencio. Algunos de los transeúntes compasivos y curiosos se unieron al grupo, y encabezada por uno de los alguaciles, brazo con Bartleby, la silenciosa procesión se abrió paso entre todo el ruido, el calor y la alegría de las bulliciosas vías principales al mediodía.
El mismo día que recibí la nota, fui a The Tombs, o para hablar con más propiedad, a los palacios de justicia. Buscando al oficial adecuado, expuse el propósito de mi visita, y se me informó que el individuo que describí estaba efectivamente allí. Entonces aseguré al funcionario que Bartleby era un hombre perfectamente honesto y muy digno de compasión, por muy incomprensiblemente excéntrico que fuera. Narré todo lo que sabía y terminé sugiriendo la idea de permitirle permanecer en un encierro lo más indulgente posible hasta que se pudiera hacer algo menos duro, aunque en verdad apenas sabía qué. En todo caso, si no se podía decidir otra cosa, el asilo de indigentes debía recibirlo. Entonces supliqué tener una entrevista. Al no estar bajo ninguna acusación deshonrosa y siendo bastante sereno e inofensivo en todos sus modales, le habían permitido deambular libremente por la prisión y especialmente por su patio cerrado de césped. Y así lo encontré allí, de pie, completamente solo en el más silencioso de los patios, su rostro hacia un alto muro, mientras a su alrededor, desde las estrechas rendijas de las ventanas de la cárcel, creí ver asomándose hacia él los ojos de asesinos y ladrones. «Bartleby». «Le conozco», dijo él sin volverse. «No fui yo quien lo trajo aquí, Bartleby», dije yo, hondamente dolido por su implícita sospecha. «Y para usted este no debería ser un lugar tan vil, nada reprochable se le imputa por estar aquí. Y mire, no es un lugar tan triste como podría pensarse. Mire, ahí está el cielo, y aquí está la hierba». «Sé dónde estoy», respondió él, pero no dijo nada más, y así lo dejé. Al entrar de nuevo en el corredor, un hombre corpulento y de aspecto carnoso, con un delantal, me abordó y señalando con el pulgar por encima del hombro dijo, «¿Es ese su amigo?» «Sí». «¿Quiere morir de hambre? Si es así, que viva de la comida de la prisión, eso es todo». «¿Quién es usted?», pregunté yo, sin saber qué pensar de una persona que hablaba de forma tan extraoficial en un lugar así. «Soy el proveedor de víveres. Los caballeros que tienen amigos aquí me contratan para proporcionarles algo bueno de comer». «¿Es así?», dije yo, volviéndome hacia el carcelero. Dijo que sí. «Bien entonces», dije yo, deslizando unas monedas de plata en las manos del proveedor de víveres, pues así lo llamaban. «Quiero que le preste especial atención a mi amigo de allí, que le dé la mejor comida que pueda conseguir, y debe ser lo más educado posible con él». «¿Me lo presenta, quiere?», dijo el proveedor de víveres, mirándome con una expresión que parecía decir que estaba impaciente por tener la oportunidad de dar una muestra de su buena crianza. Pensando que resultaría beneficioso para el escribiente, accedí y preguntándole su nombre al proveedor de víveres, me dirigí con él hacia Bartleby. «Bartleby, este es Mr. Cutlets, le resultará muy útil». «Su servidor, señor, su servidor», dijo el proveedor de víveres haciendo una reverencia baja detrás de su delantal. «Espero que lo encuentre agradable aquí, señor. Amplios terrenos, frescas habitaciones, señor. Espero que se quede con nosotros algún tiempo. Procuraremos que sea agradable. ¿Podríamos la señora Cutlets y yo tener el placer de su compañía a cenar, señor, en la habitación privada de la señora Cutlets?» «Preferiría no comer hoy», dijo Bartleby, volviéndose. «Me sentaría mal, no estoy acostumbrado a las comidas». Dicho esto, se movió lentamente al otro lado del recinto y tomó una posición frente al muro muerto. «¿Cómo es esto?», dijo el proveedor de víveres, dirigiéndose a mí con una mirada de asombro. «Es raro, ¿no?». «Creo que está un poco desquiciado», dije yo, con tristeza. «¿Desquiciado? ¿Está desquiciado?». «Bueno, ahora, palabra de honor, pensé que ese amigo suyo era un falsificador caballero. Siempre son pálidos y de aspecto caballeroso, esos falsificadores. No puedo sentir lástima por ellos, no puedo evitarlo, señor». «¿Conoció a Monroe Edwards?», añadió conmovido, y se detuvo. Luego, poniendo su mano con lástima sobre mi hombro, suspiró. «Murió de tisis en Sing Sing». «¿Así que usted no conocía a Monroe?». «No, nunca tuve trato social con ningún falsificador. Pero no puedo detenerme más. Cuide a mi amigo de allá, no perderá con ello. Lo veré de nuevo». Pocos días después de esto, obtuve de nuevo permiso para entrar en The Tombs, y recorrí los corredores en busca de Bartleby, pero sin encontrarlo. «Lo vi salir de su celda hace poco», dijo un carcelero.
Puede que se haya ido a holgazanear por los patios. Así que me dirigí en esa dirección. «¿Busca al hombre silencioso?», dijo otro carcelero al pasar a mi lado. «Allá yace, durmiendo en el patio. No hace ni 20 minutos que lo vi acostarse». El patio estaba completamente silencioso. No era accesible a los prisioneros comunes. Las paredes circundantes, de asombroso grosor, impedían cualquier sonido tras ellas. El carácter egipcio de la mampostería me oprimía con su penumbra. Pero bajo los pies crecía un suave césped aprisionado. El corazón de las pirámides eternas parecía, donde, por alguna extraña magia, a través de las hendiduras, la semilla de hierba caída por las aves había brotado. Extrañamente acurrucado al pie del muro, con las rodillas encogidas, yaciendo de lado, su cabeza tocando las frías piedras, vi al demacrado Bartleby. Pero nada se movió. Me detuve, luego me acerqué mucho a él. Me incliné y vi que sus ojos apagados estaban abiertos. Por lo demás, parecía profundamente dormido. Algo me impulsó a tocarlo. Sentí su mano cuando un escalofrío hormigueante me recorrió el brazo y bajó por la columna hasta los pies. El rostro redondo del proveedor de víveres se asomó a mí ahora. «Su comida está lista, ¿no comerá hoy tampoco? ¿O vive sin comer?» «Vive sin comer», dije yo, y le cerré los ojos. Está dormido, ¿no es así?» «Con reyes y consejeros», murmuré yo. Poca necesidad habría, al parecer, de extenderse más en esta historia. La imaginación suplirá fácilmente el escaso relato del entierro del pobre Bartleby. Pero antes de despedirme del lector, permítaseme decir que si esta pequeña narración le ha interesado lo suficiente como para despertar la curiosidad sobre quién era Bartleby y qué tipo de vida llevó antes de que el presente narrador hiciera su conocimiento, solo puedo responder que tal curiosidad la comparto plenamente, pero soy completamente incapaz de satisfacerla. Sin embargo, apenas sé aquí si debo divulgar un pequeño detalle de rumor, que llegó a mis oídos unos meses después del fallecimiento del escribiente. Sobre qué base se fundaba, nunca pude averiguarlo, y, por lo tanto, cuán cierto es, no puedo ahora decirlo. Pero en la medida en que este vago informe no ha carecido de cierto extraño interés sugerente para mí, por triste que sea, puede resultar lo mismo para otros, y así lo mencionaré brevemente. El informe era este, que Bartleby había sido un empleado subalterno en la oficina de cartas muertas en Washington, de donde había sido repentinamente removido por un cambio en la administración. Cuando reflexiono sobre este rumor, no puedo expresar adecuadamente las emociones que me embargan. «Cartas muertas, ¿acaso no suenan como hombres muertos?» Conciban a un hombre por naturaleza y desventura propenso a una palidez desesperanzadora. ¿Puede algún oficio parecer más apropiado para acentuarla que el de manejar continuamente estas cartas muertas y clasificarlas para las llamas? Pues son quemadas anualmente por carretadas. A veces, de entre el papel doblado, el pálido empleado saca un anillo. El dedo al que iba destinado quizás se pudre en la tumba. Un billete de banco enviado con la más veloz caridad. Aquel a quien aliviaría ni come ni padece hambre ya. Perdón para aquellos que murieron desesperados. Esperanza para aquellos que murieron sin esperanza. Buenas noticias para aquellos que murieron asfixiados por calamidades no aliviadas. En misiones de vida, estas cartas se precipitan a la muerte. ¡Ah, Bartleby! ¡Ah, humanidad!